Y a continuación ya está en nuestros estudios el ingeniero Carlos Valareso Mesones. Él es secretario técnico regional de Defensa Civil y también jefe del COER, para hablar acerca de un tema que está bastante en coyuntura en estos días a raíz de lo que ha acontecido en Ecuador. Buenas tardes, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Agenda Semanal. Muy gentil. Tremendo lo que ha pasado en Ecuador, ¿verdad? Sí, definitivamente es una tragedia de grandes proporciones. Se habla que este terremoto de Ecuador no se producía probablemente en 5 o 6 décadas, pero nos tiene que llamar a la reflexión. Justamente lo invitábamos para conversar acerca de este punto en especial porque somos una ciudad costera, bueno, somos una región costera y hemos estado relativamente cerca del lugar de los hechos, ¿no? de esa tragedia que engluta a los ecuatorianos. La pregunta es puntual, ingeniero Valareso. ¿Estamos preparados aquí en Lambayeque para un evento de esta magnitud? La respuesta sería bastante amplia. Yo me voy a referir a dos factores de vulnerabilidad. El primero, el factor estructural. O sea, la primera pregunta sería, desde el punto de vista estructural, ¿está preparado el Perú? ¿Está preparada la región de Lambayeque? ¿Está preparada la ciudad de Chiclayo? Y la respuesta es definitivamente no. Ninguna ciudad del Perú. ¿Qué cosa hace que incremente la vulnerabilidad? La falta de una planificación urbana. Se habla, y esta es información del Ministerio de Vivienda, que casi el 70 o 80% de las ciudades del Perú carecen de un plan de desarrollo urbano, y si lo tienen, en todo caso no lo aplican. La población que nos está escuchando quisiera entender un poco más. ¿De qué hablamos cuando mencionamos planificación urbana? ¿Qué significa este punto en especial? Que el municipio tiene que marcar la pauta hacia dónde debe crecer la ciudad. Para eso se tiene que tener en cuenta la zonificación, la compatibilidad de uso. De repente, hacia este sector no debo densificar la ciudad porque esa no es una zona apropiada, porque el suelo no es un suelo que pueda, digamos, resistir un evento sísmico de gran magnitud. Hacia acá debe crecer la ciudad, estas deben ser áreas verdes, estas áreas de recreación. Ese es el grave problema. ¿Y ese trabajo no se está haciendo? No se ha hecho. Y es más, en muchos casos es irreversible. Lo que ha sucedido en los últimos 8 o 10 años en Chiclayo ha incrementado la vulnerabilidad. Hoy día vemos, por ejemplo, edificios en zonas residenciales. Entonces, no se sabe si esa zona es apropiada para tener un edificio de 7, 8 pisos. Mire lo que ha sucedido en una de las ciudades de Ecuador, ¿no? Se puede ver en las fotografías, en el internet, en la información que nos está llegando por las redes sociales. Un hotel de 7 pisos que se ha hundido. Un problema de suelos. ¿Qué información hemos recibido? Que probablemente ese hotel tuvo 2 pisos, luego por el desarrollo de la actividad turística, porque muchas de las ciudades del epicentro en el Ecuador tienen mucha actividad turística, han construido 2 pisos más, 3 pisos más. Ahí hay una responsabilidad compartida entre el empresario, que es propietario del edificio, y el propio municipio que otorga una licencia de funcionamiento. Algo muy parecido, licencia de construcción. Algo muy parecido sucedió en Pisco con un hotel donde fallecieron más de 50 personas. El hotel tenía 2 pisos, luego el boom de la actividad turística, y en el caso de Pisco también a la actividad minera, y de otro tipo, agroindustrial, obviamente, hizo que ese empresario pueda ir incrementando los pisos. Llegó a tener 5.º piso. Cuando uno llegaba a la zona del terremoto, yo llegué a las pocas horas, encontraba solamente los 2 primeros pisos, del resto se habían hundido, más de 50 fallecidos. Y al frente murieron más de 40 personas en la iglesia de Pisco, una iglesia antigua, ¿no? De más de 80 o 100 años de construida. Entonces el problema es ese, falta de planificación urbana. Luego tenemos el tema de las invasiones, ¿no? Que ese punto también es importante de poder clarificar, porque significa de que no es que, por ejemplo, las autoridades no quieran, ¿no?, dado el caso, ceder terrenos o que la gente cumpla con el sueño de la casa propia. Es que se tiene que cumplir necesariamente con un plan, es que la planificación urbana, ¿no? La pauta del crecimiento en nuestras principales ciudades, especialmente de la costa, no la da la planificación urbana, la da las invasiones y los proyectos urbanísticos que los impulsa el sector privado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la región Lambayeque,
la mayor cantidad de proyectos urbanísticos en el boom del negocio inmobiliario se ha dado hacia Pimentel. Sí. Entonces ahí tenemos un caos realmente, ¿no? Hay responsabilidad compartida entre la Municipalidad de Chiclayo y la Municipalidad de Pimentel, pero los edificios que están ahí ya se construyeron, pues. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? El otro tema, disminuir la vulnerabilidad no estructural, justamente. La capacitación, la ejecución de simulacros. O sea, ¿cómo reaccionaría la población frente a estos eventos, ¿no? Efectivamente, pero ¿qué nos dicen los últimos simulacros poblacionales? Que hay muy poca participación de la población. Eso también es un factor que también hay que lamentar, ¿no? Que la población, cuando ocurre en otros ámbitos, en otras ciudades, en otros países, se lamenta y bueno, empieza a ver, ¿no? todo lo trágico que puede ser estos eventos, pero cuando nos ocurre o cuando hay, digamos, la invitación, como es el caso de su institución, a participar masivamente de este tipo de actividades de prevención, no hay, digamos, esa masividad. El gobierno central, INDECI, ya publicó la relación de simulacros poblacionales que se van a ejecutar en el año 2016. El día de ayer, viernes, hemos tenido el primer simulacro escolar a nivel nacional. Inicialmente, para el norte del Perú, ¿no? Iba a ser de lluvias e inundaciones, pero a raíz de lo sucedido en Ecuador, el sábado pasado, se ha tenido que cambiar a sismo y tsunami. Entonces, ahí sí tenemos una participación masiva y creo que es un buen camino el que hemos elegido de fortalecer capacidades a nivel del sector educación, porque ahí están los nuevos ciudadanos, y esos nuevos ciudadanos, ¿no? Van a tener interiorizada la cultura de prevención. Mire, sin querer ser apocalíptico ni alarmista, nuestra función es fortalecer cultura de prevención. Lo que ha sucedido en Ecuador ha podido suceder tranquilamente en cualquier ciudad del norte del Perú. Sucede en Chile, ha sucedido en Pisco, pero Chile no es un buen referente, porque Chile es un país que ha avanzado mucho en los últimos años en lo que es prevención a nivel estructural, prevención a nivel no estructural. Yo diría que está entre los 3 primeros países en el mundo en lo que es cultura de prevención. Chile tranquilamente resiste sismos de 7.8, 8 grados en la escala Richter. Ecuador, mire toda la tragedia que está viviendo con un sismo de 7.8 grados. Si ese epicentro ubicado en la parte norte de Ecuador hubiera sido unos 200 o 300 kilómetros más al sur, cerca a Perú, les aseguro que tuviéramos graves problemas en Tumbes y probablemente en Piura. Pero vuelvo a repetir, ojalá nos haga reflexionar, especialmente a las autoridades en el tema de la planificación urbana y a la población en el asunto de la necesidad urgente de participar en los simulacros, prepararse inclusive dentro del hogar, utilizar la mochila de emergencia que tanto hemos promovido. El gobierno regional de Lambayeque el año pasado distribuyó 200 mochilas en igual número de centros educativos. ¿Para qué? Para que los directores y los profesores les enseñen a los alumnos qué cosa es lo que debe contener una mochila. Este año también vamos a hacer otra distribución y esperemos que pueda tener efecto en la población. Hasta ayer viernes en Ecuador iban 530 o 540 fallecidos y probablemente sobrepase los 700. ¿Por qué razón? Porque en la zona del epicentro hay mucho edificio y los equipos de búsqueda y rescate están encontrando los últimos sobrevivientes. Terrible, de aquí a unos días más es bien difícil que encuentren personas vivas. Entonces estamos hablando ya de 700, 800 muertos. Probablemente hay hasta estos momentos 20.000 familias sin hogar. Una tremenda destrucción. Por eso digo, creo que si queremos mirarnos en un país para saber qué pudiera suceder acá en el Perú, creo que Ecuador es un buen referente. Tenemos muchas coincidencias. Ecuador también es un país donde hay mucha informalidad. Imagínense en el Perú. Tenemos que salvar esas diferencias, ¿no? En el Perú casi el 60% de las edificaciones son informales. O sea, estamos hablando a nivel de viviendas, ¿no? Muy bien, ingeniero. Vamos a requerir seguramente su presencia para poder seguir hablando de estos temas que son de bastante importancia para la ciudadanía aquí en nuestra región. Bueno, muchas gracias, le agradecemos su presencia. Muchísimas nosotros también gracias. Ya tenemos que despedir la presente edición del programa. Nos vamos a encontrar el próximo sábado a la 1 de la tarde aquí a través de la señal de América Televisión. Muchas gracias por su sintonía. Permiso. Agenda semanal llegó gracias a
Constructora Galilea, tu casa fácil, sepárala con 700 soles.